Bienvenidos a una nueva edición de Iter Criminis. El episodio de hoy nos remonta a fines del año 1995 y es para contar la historia de María Eugenia. Ella estuvo secuestrada durante 23 años por su pareja, sufriendo aberraciones, situaciones realmente terribles de encierro, reducción a la servidumbre, violación y secuestro, privación ilegítima de la libertad. En estos últimos días se conoció el veredicto que condenó a Oscar Raco, la pareja de María Eugenia, a 26 años de prisión. A esta sentencia llegó la fiscal que investigó la causa, Luciana Valarela, quien hoy nos acompaña, y ya le damos la bienvenida para que nos haga un recorrido para ver cómo llegamos a esta sentencia, cómo fue el proceso judicial a partir de este caso que se inició luego de que María Eugenia, después de 23 años de estar secuestrada en una vivienda de Barrio Cura, logró escapar y contactarse con su familia. Bienvenida, Luciana, ¿cómo estás? No la escuchamos, no te escuchamos, puede ser que estés muteada. Ahí estoy. Hola. Ahí estás, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, Luciana, ¿cómo fue el que contactaste con María Eugenia desde un principio del proceso? ¿Cómo fue toda esta situación? Más que nada para que otras personas que estén pasando por la misma situación puedan realizar este tipo de denuncia. ¿A partir de qué situación vos tomás contacto con el caso? Sí, el camino es el mismo que se hace en todos los casos de denuncias de hechos de violencia de género. María Eugenia estaba acompañada por las profesionales en ese momento era la Dirección de Atención de Violencia de Género de la Municipalidad de Rosario, que la acompañaron a hacer la denuncia al Centro Territorial de Denuncias, y a partir de ahí, desde el Centro Territorial de Denuncias, enseguida dan aviso, apenas ella hizo la denuncia, al fiscal de turno, y el fiscal de turno me comunica enseguida a mí la situación, y es a partir de ahí que nosotros entramos en comunicación primero con las profesionales del área de género y con las que coordinamos para que María Eugenia pudiera acercarse a la fiscalía a poder declarar y dar un poco más de precisiones de lo que había ocurrido, porque la denuncia era bastante escueta, era muy cortita y no daba mucha información. Entonces, bueno, coordinamos con ellas y esto fue un viernes, y al lunes siguiente, que fue el primer día hábil, ella ya se acerca a la fiscalía y pudimos hablar. Que bueno, María Eugenia en ese primer momento todavía no contaba todo lo que pudo contar después, ¿no? Obviamente ella, también recuerdo que también estaba como bastante enojada y evidentemente tampoco confiaba en las autoridades de justicia. Ella lo dice también, en ese momento pensaba que nadie la iba a poder ayudar, hasta que empezamos a escuchar lo que nos contaba, ¿no? Claro, ¿qué fue lo que les contó María Eugenia en ese momento y cuál fue la calificación legal que ustedes otorgaron a esa situación? Ella, lo que nos cuenta en esas primeras entrevistas era que ella había comenzado una relación. Nosotros sostenemos que la relación con Raco fueron los meses en donde ella voluntariamente estuvo con él, que fueron los primeros meses de lo que podríamos llamar un noviazgo, ¿no? Que ya no era tampoco un noviazgo normal, porque él ya parecía como muy controlador y muy posesivo, pero bueno, entendemos que esos son los meses donde ella voluntariamente sostiene una relación con él. Lo que ocurre a partir del 6 de mayo de 1996, que es cuando él se la lleva, ya ahí eso ya no fue voluntario, ni querido, ni aceptado, digamos, por María Eugenia. Claro. Ella ahí nos cuenta que los primeros años que había comenzado una relación con esta persona, una relación de unos meses, y que ocurre una situación, digamos, un conflicto entre Raco y la familia de María Eugenia,
donde se da intervención a la comisaría 15 y que luego de esa situación, que es denunciada por los padres de María Eugenia, él se la lleva a la casa donde él vivía con los padres, ahí en el barrio Cura de Rosario. Y que a partir de ese momento ella, digamos, en la isla pierde el contacto con su familia, nos cuenta que los primeros años ella estaba encerrada en una habitación de la planta alta de la casa, y que incluso había estado atada con una cadena los primeros años de ese encierro. Y que nos cuenta ahí también que él le había cambiado el nombre, que él la hacía llamar como Lucía, que la hacía vestir con su ropa y que la había rapado en el primer tiempo. Nosotros lo primero que hicimos fue hacer eso, el relevamiento vecinal, para ver cómo la conocían los vecinos, digamos, de la zona de Santiago del 3500. Y cuando obtuvimos el resultado de ese relevamiento, que fue que los vecinos la conocían como Lucía y que nunca la habían visto sola, que siempre la veían acompañada por él, enseguida, apenas con esa información, nosotros decidimos la detención de Raco. En este primer momento le imputamos privación ilegítima de la libertad, y luego, a medida que María Eugenia fue contando un poco más todo lo que fue ocurriendo, readecuamos ese hecho como reducción a la servidumbre. Porque entendemos que la situación que María Eugenia sufrió es descripta por este tipo penal, por el de reducción a la servidumbre, que como yo dije también en estos alegatos, es como, entiendo, la forma más extrema de sometimiento de un hombre a una mujer, donde directamente la posee y la trata como si fuera una cosa, sin posibilidad de ella de que decidiera absolutamente nada. Bueno, y luego, a medida, como ya dije, esto María Eugenia lo va a explicar también seguramente, pero ella puede empezar a contar un poco más a partir del trabajo con su psicóloga, y ella luego cuenta las situaciones de abuso sexual, y es por eso que también imputamos el delito de abuso sexual con acceso carnal, que luego agravamos durante el juicio, porque ella en el juicio relata un dato que no había contado en las entrevistas anteriores, que es que él la forzaba a tener relaciones sexuales, digamos, con un arma de fuego, y entonces ahí agravamos el delito y agravamos por eso la pena. Claro, exacto. Bueno, toda esta relación, ¿no? Esta relación anormal con esta persona, violenta y demás, ha impactado obviamente en la psiquis de la víctima de María Eugenia. ¿Qué dicen las pericias psicológicas del impacto que ha causado esta situación que ha vivido María Eugenia en su psiquis y en su desarrollo, ¿no? Durante tantos años? Porque recordemos que ella tenía apenas 19 años cuando sucede esta situación de encierro y pudo salir recién a los más de 40, después de 23 años. Recordemos que hace 2 años que logró escapar. ¿Cómo impactó eso y qué fue lo que dijeron los peritos durante el juicio? Sí, primero aclarar que nosotros no hacemos pericias psicológicas sobre las víctimas, ¿no? Porque una pericia psicológica, digamos, nosotros partimos de creerle a las víctimas, con lo cual la intervención de los psicólogos no tiene que ver con eso. Con sin duda. No, sino en esto lo que hicimos, claro, fue en el que impacto, ella, ¿no? Ella, primero lo que ella mantuvo, digamos, sobre todo cuando comienza a contar la situación de violencia sexual, nosotros enseguida hacemos como el contacto con una psicóloga del equipo interdisciplinario del MPA, que es la que luego empieza a también a entrevistar a María Eugenia, que es cuando empieza a contar esto. Entonces, uno de los testimonios fue el de ella, de esta psicóloga del MPA. También declaró en el juicio la psicóloga que al día de hoy atiende a María Eugenia, que la atiende desde el principio, porque la comienza a atender desde el momento en que se ingresa a un centro de protección, y luego continuó digamos, acompañándola. Y también, digamos, en el juicio declaró un testigo, pero fue como testigo experto, que es un psicólogo de la Procuraduría General de la Nación, del área que se llama Protex, que es que trabaja con mujeres víctimas de trata, que es donde el delito de reducción a la servidumbre suele ser más común. Claro. Y nosotros lo llamamos como un testigo experto, que lo que hizo fue un análisis del legajo y de las declaraciones de María Eugenia. Sí. Todos los psicólogos lo que explican es que, bueno, además su psicóloga actual sí explica las consecuencias que ha tenido en María Eugenia al día de hoy, digamos, ataques de pánico, trastornos de ansiedad, problemas en el sueño, gastritis, todo esto tiene que ver, digamos, con
sobre todo el proceso de empezar a poner en palabras todo lo que ella le había pasado. A partir de ese momento empieza toda esta sintomatología, digamos, que también fue considerada por los jueces para agravar, digamos, la pena. Recordemos que la pena se gradúa en base a ciertos estándares y uno de esos estándares son los daños, digamos, que le provocan la extensión del daño provocado. Entonces nosotros hicimos alusión a cómo toda esa situación al día de hoy todavía tiene consecuencias para ella. Sí. Y lo que fue también interesante de los psicólogos es que ellos explicaron y dieron respuesta tal vez a estas preguntas que en estos días hemos escuchado de por qué María Eugenia no se escapaba o por qué no pedía ayuda. Claro. Y ellos también explicaron un poco cómo psicológico, cómo el control de Racco hacia María Eugenia era un control psicológico total, digamos, psíquico total, y donde también ella se encontraba en una situación donde consideraba que ya no tenía salida, que nadie la iba a poder ayudar. Es como una adaptación patológica a esa vida que ella pensaba que le había tocado y de la cual no podía escaparse, ¿no? Claro. Entonces es por eso que se da como una situación de resignación, claro, por parte de ella. De hecho, hay testigos que declararon que cuando la veían como una persona, digamos, que hablaba muy poco, muy retraída, una persona... una de sus amigas dijo que la veía como un espectro, como una persona sin alma, digamos, y esta falta de voluntad fue señalada por los psicólogos como indicios de esta resignación, digamos, de esto de pensar que de esta situación ya ella no iba a poder salir. Entonces también se da esto, además de la forma en que él la aisló, donde ella no tenía casi a quién pedir ayuda. Claro. Recordemos que si bien ella con el transcurso del tiempo puede tener cierta libertad ambulatoria, siempre fue muy vigilada y controlada por él, digamos. Claro. Digamos, ella, María Eugenia contó que los primeros años estuvo encadenada, encerrada en esta habitación, luego ella empieza a salir, pero siempre en compañía de él, siempre muy controlada y muy vigilada, no teniendo posibilidad de relación con otras personas de forma autónoma, sino siempre que él estaba ahí. Entonces, bueno, también tampoco había situaciones donde ella pudiera contar lo que le estaba pasando y pedir ayuda. Claro. Digamos. No tenía ningún tipo de interacción con otras personas a solas como para siquiera contar, me está pasando esto. Realmente, sí, terrible la obsesión, claro, ¿no? El control que ejercía sobre ella. Sí, un control muy estricto, no solamente sobre ella, porque esto María Eugenia se da cuenta cuando ella puede reencontrarse con su hijo, y Racco todo el tiempo le iba dando información sobre su hijo, que recordemos que María Eugenia tenía un hijo de 2 años, sí, de otra pareja, que queda viviendo en el primer momento con sus abuelos maternos, y luego, bueno, su papá tramita la tenencia, pero Racco le iba contando a ella a qué colegio iba su hijo, cómo se vestía, a dónde iba, mucha información, y además la amenazaba a ella con hacerle daño a su hijo. Esta amenaza y esta información que él le iba dando a ella le daba la pauta de que que él la vigilaba, que tenía contacto con su familia y con su hijo, y que este daño podía ser real, claro, digamos, por eso el temor de ella. Y de hecho ella puede corroborar cuando se reencuentra con su hijo que esta información era cierta, con lo cual Racco evidentemente vigilaba no solamente a su hijo, sino también a su familia, y entonces la posibilidad de hacerles daño realmente era real, digamos, claro, no era solamente la idea de María Eugenia. Claro, una resignación de ella, decir, bueno, soporto esto para que mi familia esté bien. Sí, realmente. Claro, es eso, es para ganar sobre vida, sí, y para proteger fundamentalmente a su hijo, digamos, sí, que era su gran temor. Esto, las psicólogas hicieron mucho hincapié en esto. El gran temor de ella no era su propia vida, sino claro, la vida de su hijo. Entonces ella sabía que adaptándose a la vida que él le imponía, no evitaba hechos violentos hacia ella y hacia su familia, sus seres queridos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, en relación a la familia de María Eugenia, ¿habían hecho ellos después de esa primer denuncia, existieron algunas otras? Ellos también, bueno, hacen esta primera denuncia que la hacen en la comisaría 15, esa denuncia nunca se convierte en expediente judicial, nunca avanza, digamos, queda solamente en los libros de guardia de la comisaría, eso sí lo encontramos, está registrada en los libros de guardia. Y luego los papás de María Eugenia, habiendo consultado, digamos, con algunos abogados, lo que habían hecho era un trámite de inhabilitación judicial para
como una manera extrema, digamos, de sacarla de la casa de esta persona para lograr la internación de ella en una clínica psiquiátrica, digamos, como ya no sabían qué hacer y tampoco entendían bien qué era lo que le pasaba. Ese trámite tampoco prospera, existe, de hecho nosotros llevamos citaciones que la mamá de María Eugenia había guardado, pero tampoco prospera. De hecho, también María Eugenia pide en una de las audiencias de divorcio que tiene con el papá de su hijo, Sí. donde Raco la lleva, ella ahí pide ayuda incluso a través de la abogada de su ex marido, pide ayuda y el juez de familia se entera de esto que ella dice y lo único que hace es hacerla salir por otra puerta distinta a la cual la llevaba a Raco, digamos, pero tampoco es que hace nada. Por eso entiendo realmente incomprensible esa situación. Sí, en realidad, digamos, a mí no me llama la atención porque en realidad el Estado comienza a atender los casos de violencia de género y a involucrarse en la sanción de los hechos hace no muchos años atrás, hasta hace 5 años atrás realmente estos casos no prosperaban, no se les daba curso. Sí, recordemos que eso fue en el año 98 más o menos aproximadamente. Esto tiene que haber sido 97 y sí, en ese momento menos se escuchaba a las mujeres, menos se les daba curso a esto, lamentablemente, ¿no? Por eso es que los jueces abren la posibilidad también de que María Eugenia pida una reparación económica por esta inacción del Estado, que podría haber llevado a que esta situación se evitara muchísimo tiempo antes, ¿no? Claro. Esto también, digamos, nos muestra cómo cambiaron las cosas en la actualidad, digamos, esto que yo estoy diciendo. Hasta hace 5 años atrás, los delitos de violencia de género no era que no existían, porque los delitos existieron siempre en el Código Penal. Pero había una decisión del sistema penal en no darle curso a estos casos, porque consideraban que eran delitos menores, porque consideraban que eran situaciones de pareja que debían resolverse en el ámbito de la pareja y en las que el Estado no tenía nada que ver. Digamos, este fallo de los jueces también nos da la pauta de que esto, por suerte, cambió y que el Estado hoy tiene otro compromiso con los hechos de violencia de género y que está comprometido en sancionarlos. Entonces, por eso también es importante este fallo. Seguro. En relación a esto, se me ocurre pensar, ¿existían algunas denuncias? Obviamente que, como decíamos recién, en aquel momento, en aquellos años, no se hacían denuncias por violencia de género. La mujer generalmente se aguantaba estas situaciones y no podía hablar. Pero ¿él tiene algún antecedente previo de algún tipo de violencias o contra mujeres o contra otras personas? Él tiene una denuncia que tampoco se le había dado, digamos, que no tiene respuesta, que digamos, se archiva por el transcurso del tiempo sin respuesta, que había hecho una mujer con la que él tiene una relación solamente de unos meses y también, que incluso declaró en el juicio, y también sufre un hecho muy violento, donde él la sube a un auto por la fuerza, la lleva hacia un lugar alejado, le muestra un arma, no la dejaba bajarse del auto. Y ese hecho también había sido denunciado en 1991, existe el registro, pero tampoco se le dio ningún tipo de curso ni se avanzó en esa investigación. Bien, de hecho él tiene una hija, ¿verdad? Es decir, que tuvo... Él tiene 2 hijas. Ah, 2 hijas, bien. De hecho, de la madre de esas hijas, ¿se conoce algún tipo de denuncias o no? No, y nosotros no pudimos entrar en contacto con ella. Entiendo que tampoco ella quería, digamos, entrar en contacto con nosotros porque hemos intentado, pero no tuvimos suerte y no hay denuncias de ella registradas, no. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron las pruebas más relevantes que tomaron en cuenta, que te parece que te tomaron en cuenta, porque todavía no están los fundamentos del fallo? Por lo tanto, ¿cuáles considerás vos que son las pruebas más contundentes para llegar a un fallo tan firme, ¿no? y contundente como la cantidad de años que vos pediste, que pidió la Fiscalía? Concretamente, ¿cuáles te parece que son las cuestiones que tomaron más en cuenta los jueces o que considerás vos que son las más fuertes para llegar a esta condena? Nosotros, la investigación y lo que, y que también expusimos en el juicio es la prueba fundamental y más importante fue el testimonio, el relato de María Eugenia, que lo termina de dar,
con mucha más detalle y muchas más precisiones el día del juicio. Nosotros lo que fuimos haciendo en la investigación, y eso lo fuimos mostrando en el juicio, fue cada una de las afirmaciones o de los extremos que María Eugenia iba contando, lo fuimos corroborando con otra prueba, ya sea relatos de otras personas o, como en el caso, bueno, de este conflicto del 1996, las constancias de guardia de la comisaría, algunos registros oficiales, otros libros de actas de una vecinal que también ella había nombrado. Por ejemplo, ella relata una situación donde digamos, ella para escaparse se lanza hacia un pasillo y en ese momento tiene que ser atendida médicamente. Hicimos constatar esa lesión, que todavía tiene esa cicatriz actualmente. Digamos, todo lo que fuimos haciendo es corroborar, digamos, cada uno de los extremos con otra prueba. Entonces es como que, digamos, de hecho los jueces también hicieron alusión a eso, que había sido muy contundente la prueba, porque realmente no dejamos nada sin probar. Cada cosa que María Eugenia nos iba contando fue, además, confirmada por otro tipo de prueba. Entonces no había dudas de que esto había sido así, tal cual ella lo había contado, y creo que esa es la contundencia, digamos, de la sentencia, donde no hay lugar a dudas, primero porque el testimonio de ella fue muy contundente, muy lleno de detalles, de precisiones, no se contradice en ningún momento. Tampoco hay en su discurso animosidad de vengarse o de nada similar, sino simplemente cuenta su sufrimiento, y todo eso fue corroborado cada extremo y cada afirmación que ella nos iba diciendo. Nada fue dejado hacia libre, digamos, al azar, sino que todo fue probado. Entonces creo que esa es la contundencia también del caso y del fallo. Claro, no solo fue un relato, sino que ese relato fue probado con prueba física, digamos, contundente e irrefutable, ¿no? Claro, las menciones que ella hacía de que él tenía armas y que usaba armas y tenía acceso a armas. Nosotros cuando lo detuvimos, hicimos el allanamiento, secuestramos también vainas y distintos cartuchos de distintos calibres. Ella nos contaba que, bueno, durante todo este tiempo no había sido atendida nunca por un médico, y nosotros pedimos los registros de la salud pública municipal. Nosotros sabemos que en la ciudad de Rosario esos registros son súper completos y hay registro de todos nosotros, más allá de que tengamos obra social, de alguna vacuna o de algo, siempre hay algún registro. Claro. Y sin embargo no había registros de María Eugenia. Bueno, los trámites que los padres habían iniciado también teníamos prueba de que habían existido. Digamos, cada cosa lo fuimos corroborando con otro elemento, entonces fue como contundente toda la prueba que se llevó. Claro. Me preguntaba que hubo muchos testigos en el juicio. Fueron muy pocos días y realmente contundente, y en tan poco tiempo que se haya resuelto, ¿no?, un juicio de este tipo no es muy habitual. Los testigos que vos convocaste, ¿qué pudieron manifestar en cuanto a la situación de María Eugenia y Raco? ¿Cómo era la cotidianidad? ¿Cuáles fueron los elementos que aportaron, que fueron valiosos para la causa? Algunos de los testigos, bueno, son familiares de María Eugenia, así que lo que ellos contaban era esta situación de no contacto con ella durante tanto tiempo. Relataban el episodio a partir del cual él se la lleva. Luego también declararon algunos vecinos, estos vecinos de la zona de calle Santiago, que la conocían con otro nombre, que hacían referencia a que nunca la veían sola, que nunca habían entrado a la casa, tampoco, que siempre que los atendían, porque María Eugenia hacía trabajos de costura, entonces siempre que les alcanzaban algún trabajo para hacer, siempre los atendían en la puerta. Hay un testigo también que no quiso dar sus datos, y eso surge del relevamiento vecinal. En el juicio declara, digamos, el personal policial que lo hizo. Este testigo refiere a haber visto una situación de violencia por parte de Raco hacia María Eugenia. Digamos, hay también llamados al 911 de un vecino que hace referencia a esto mismo, a que Raco tenía armas. Y bueno, y luego también declaró, bueno, esta persona que había sido pareja de Raco durante unos meses, que lo denuncia, también declaró ella. Y declaró el personal policial que intervino, y también los psicólogos que, como te dije al principio, los que contestaron un poco a estas cuestiones que nos preguntábamos desde el sentido más común, digamos, ¿no? Esto de por qué no pidió ayuda. Claro.
Sí, sí, sí. Y bueno, en todo este proceso, ¿qué rol tuvo la familia de María Eugenia? Digamos, en el tiempo que ella estuvo eh, alejada de su familia y bueno, luego, ¿no? ¿Qué pensaban ellos en esta situación de que ella se había ido porque había querido, que sabían que estaba secuestrada, que él la estaba privando de poder salir y de contactarse con ellos? ¿Pudieron recabar alguna información de eso? Y Sí, declaró la familia. En realidad ellos no entendían muy bien qué era lo que pasaba, claro, porque incluso la mamá cuenta que ella se acercaba a la casa de Raco, que la veía a su hija en la vereda, que nunca había tenido oportunidad de hablar a solas con ella en todo ese tiempo, porque Raco siempre intervenía, siempre muy violento y le echaba. Pero bueno, la familia no terminaba de entender qué era lo que ocurría. En un primer momento intentan, digamos, pedir ayuda para ver si la podían sacar a María Eugenia de esa casa. Luego también entiendo que hay un periodo donde también pensaron que ella estaba ahí porque quería, entonces dejan de generar acciones. Hay momentos donde también incluso le ponen límites y le dicen a ella, de hecho, bueno, su hijo en un momento que habla con ella por teléfono le pide, bueno, si no vas a volver, no me llames más, y ella no lo llama más, como que, digamos, no terminaban de entender lo que ocurría claro. y obviamente desconocían todo el sufrimiento de María Eugenia y recién se enteran y conocen en profundidad lo que le estaba pasando cuando ella puede escaparse y contarlo, Claro, porque al principio pasaba esto de que no sabían muy bien qué pasaba. Pero claro. bueno, sí, por ejemplo, su tía dio testimonio de que no la había visto nunca más, sus vecinos de la zona, digamos, donde ella vivía con su familia también dijeron lo mismo, que no la habían visto nunca más a partir de ese hecho del 96. Su hijo tuvo un solo contacto durante todo este tiempo, que es cuando él tiene 19 años, y Raco la lleva a la casa de la abuela de su hijo, digamos, a la casa de su mamá, y ahí tienen una visita también muy controlada y muy corta. Es la única vez que él ve a su mamá durante estos 23 años, ¿no? Y que él dice que es la vez que la conoció, porque bueno, él, cuando ella se la habían llevado, él era muy Era muy chiquito y no chiquito. tenía recuerdos. Claro. Claro. Bueno, pero esto Raco no lo hizo solo, ¿no? Porque está imputado también el padre de él, quien convivía en todo este tiempo en la misma casa, también la madre, que si tengo entendido falleció hace unos años. ¿Qué situación? Bueno, el padre de Raco también está imputado y seguramente llegará a juicio en breve, ¿no? ¿O No, el no? papá, al papá nosotros lo imputamos como partícipe necesario de los delitos porque entendíamos, sí, de que tenían conocimiento de lo que pasaba, pero el papá falleció a los meses que nosotros lo imputamos, con lo cual, bueno, esa causa también se archivó, Ah, digamos, bien. porque él falleció. Ah, claro, no A la tenía ese mamá, dato. claro, a la mamá nunca llegamos a imputarla porque ya había fallecido antes. Ujú, Sí sostenemos que los padres han sido cómplices de esta situación porque todo pasaba en la casa que era de ellos. claro. Han visto situaciones de violencia. De hecho, bueno, María Eugenia también ha contado que cuando ella estaba encerrada en la habitación y Raco se iba, ella para poder ir al baño tenía que golpear con un palo, digamos, el piso de la habitación donde ella estaba para que la madre de Raco subiera, la abriera la puerta, la desencadenara, la acompañara al baño y luego la volvía a subir, la volvía a encadenar y la volvía a encerrar, con lo cual claramente han sido cómplices y han legitimado y permitido que esa situación ocurriera. Lamentablemente, las dos personas han Claro, fallecido, con lo cual, bueno, sí. no se los pudo sancionar por eso, pero claramente han sido cómplices. Bien, Luciana, esto sin, no te lo pregunto con el ánimo de ni de pensar en un atenuante, ni obviamente en una inimputabilidad, ni por casualidad, pero ¿se le han hecho pericias o se ha evaluado con algún psicólogo a Raco? Porque realmente es una persona perversa, peligrosa, me da la sensación, ¿no?, de que tiene una personalidad de ese tipo, además de violento y todo lo demás. Sí, de hecho, bueno, para ir a un juicio siempre se hace un examen psiquiátrico previo y los exámenes dan de que él es una persona que está en sus cabales, digamos, no hay una situación de inimputabilidad. Y la psicóloga del MPA también lo explicó muy bien, no es que él no entendiera lo que estaba haciendo, sino que es una persona perversa, digamos, que de alguna forma
muy consciente del daño, pero una persona muy narcisista que obviamente no le importaba el daño que le estaba generando a otra persona. Entonces, eso es tal vez lo más grave también, ¿no? Es una persona que Ajá. sabe y que es consciente del daño que provocó. Está bien, claro, porque quedaba esa duda, ¿no? De eso no se había hablado en ningún momento y me parecía un dato importante para describir, ¿no? Por cómo una persona llega a actuar de esa manera, de someter, de maltratar y de hacer todo lo que hizo este hombre con María Eugenia. Obviamente una psiquis, digamos, normal no podría concebirlo. Por eso te preguntaba. Pero es normal, eso es lo, No, tal sí, vez nos él cuesta es entenderlo, normal. pero es bien normal. Claro, sí, sí, sí. Una cosa es tener un problema, una enfermedad psiquiátrica y otra cosa es tener una perversión, otras alteraciones, ¿no? Que no tienen que ver con no entender lo que se está haciendo. Él entendía y Sí. esa era su personalidad. Bueno. Terrible. Bueno, de todos los allanamientos que se hicieron en la casa, ¿qué pudieron, digamos, recabar ahí? ¿Qué elementos como para demostrar toda esta situación? El lugar donde ella estaba viviendo, todo bueno, las armas, las municiones y demás que había relatado María Eugenia. ¿Algún otro elemento de interés que haya servido de prueba para demostrar toda esta situación? Que bueno, hartamente Sí, demostrada en distintas cuestiones, ¿no? Pero no, lo que pudimos corroborar también era que incluso cuando nosotros hicimos el allanamiento, que fue en 2019, o sea, mucho tiempo después del 96, que es cuando él se la lleva, todavía la habitación de la planta alta no tenía el picaporte puesto, que era esto, lo que María Eugenia refería, que era una habitación que no se podría abrir desde adentro porque no tenía el picaporte, y de hecho, bueno, cuando hicieron el allanamiento también constataron esto, que solamente se podía abrir desde afuera colocando un picaporte que estaba en la parte externa de un aire acondicionado, con lo cual, bueno, eso se pudo corroborar, que la ventana de esa habitación también estaba trabada y tampoco podía abrirse, digamos, algunas de estas cuestiones que María Eugenia había contado los pudimos corroborar, aún habiendo pasado más de 20 tantos años años. desde esos primeros momentos. Sí. Ujú. Bueno, realmente terrible. Bueno, no sé si te queda algo más, Luciana, que vos quieras destacar, que a mí se me haya salteado. No, destacar sí la decisión del tribunal, en este sentido, bueno, esto que yo decía, un poco demostrar cómo han cambiado la situación actual, por lo menos el compromiso del Estado con los casos de violencia de género, cómo los jueces han valorado el testimonio de María Eugenia también es importante, digamos, un Estado que no solía escuchar a las mujeres, en este momento la escuchó, creyó en su palabra y valoró ese testimonio como una prueba fundamental. La posibilidad también de que ella sea reparada por la falta del Estado durante tantos años, digamos, cuando los padres han pedido ayuda y ella pidió ayuda y el Estado no lo pudo atender. Creo que eso es importante, y también es importante la calificación, digamos, que hayan sostenido la calificación de la Fiscalía en cuanto a la reducción a la servidumbre también es importante, porque no hay muchos casos donde se dé esa calificación en una relación que se inicia como una relación de pareja. Generalmente este delito suele ser común en los casos de trata de personas o trata laboral, pero no en un contexto de violencia de Ujú. género. Y eso es importante. Yo entiendo que ese fallo va a marcar, va a abrir la posibilidad de que este delito sea más imputado. Y eso es importante porque, como dije, es el máximo sometimiento de un hombre a una mujer. Pensemos que es un hombre que somete a una mujer a la condición de una cosa, y que María Eugenia lo contó también, ella comía cuando él le permitía comer, dormía cuando él se lo indicaba, se bañaba cuando él se bañaba, o sea, no había chance de posibilidad de decidir absolutamente nada Nada. durante todo ese tiempo. Obviamente no decidió, digamos, sobre su sexualidad, no decidió sobre, no tuvo la posibilidad de estudiar, no tuvo la posibilidad de criar a su hijo. Entiendo que si bien esta sentencia obviamente no puede volver el tiempo atrás y darle esos años que María Eugenia no tuvo, pero bueno, sí en algún punto es reparador, digamos, creo que para ella puede ser reparadora, y también marca esto, digamos, el compromiso del Estado con los casos de violencia de género, y es alentador para otras Ujú. mujeres para que sepan que
bueno, que el Estado las escucha, que el Estado atiende lo que ellas puedan contar y que se puede lograr la sanción, ¿no?, de estos hechos. Exacto. Eso es importante. Al margen de que no es tu decisión y demás, pero la sentencia lo condena a 26 años de prisión efectiva. ¿Existe en este caso la posibilidad de que haya un pedido de libertad condicional en algún momento? No, él no, por el tipo de delito que fue imputado, sobre todo por el delito sexual, no tiene ningún tipo de beneficio que pueda pedir. Bien. Sí, eventualmente por el tema de la edad podría llegar a pedir domiciliaria, pero eso, bueno, siempre tiene que ser discutido en una audiencia y obviamente ver si se otorga o no se otorga. Nosotros no nos opondríamos, pero lo importante es que él, justamente por haber sido condenado por un hecho sexual, no tiene derecho a libertad condicional. Bien, él tiene que cumplir bien. la pena completa. Es decir, tiene que cumplir los 26 años completos en prisión efectiva. Bien. Efectiva, sí. Perfecto. Bueno, esa era una duda que me quedaba, que por ahí, bueno, a veces no tiene que ver con esto de la libertad anticipada, ¿no? Antes de los años que se dieron. Pero bueno. No, es importante aclararlo, que digamos, porque tiene que cumplir la pena completa, sí. Sí, sí. Bueno, Luciana, te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que estás complicada con el trabajo, así que y ahora te tenés que ir a una audiencia en poquitos minutos, así que bueno, te agradezco infinitamente haber compartido tu testimonio con Iter Criminis y bueno, nos estaremos reencontrando en otro momento. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por la atención. Gracias. Bueno, gracias a vos. Nos volvemos a ver. Muchas gracias. Adiós. Bueno, continuamos con esta historia porque no se termina solo en la sentencia, sino en su protagonista. Su protagonista que ahora tiene que volver a iniciar una nueva vida después de tantos años de haber sufrido tantas aberraciones. María Eugenia. María Eugenia está con nosotros y bueno, ya le damos la bienvenida y para compartir, bueno, su testimonio, que ya su historia la ha contado en resumen la fiscal en relación al proceso judicial, un juicio que duró muy pocos días, 7, 8 días, y enseguida se dictó esta sentencia ejemplar para un caso de violencia de género, como decía la doctora Valarela. Así que bueno, María Eugenia, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Bueno, para empezar, ¿cómo es tu sensación después de esta sentencia de 26 años, que en principio iban a ser 18, muchos menos de los que vos estuviste encerrada por delitos terribles, 18 años, pero bueno, el Código Penal establece una determinada escala por determinados delitos y a partir de tu testimonio valioso en el juicio se logra ampliar esta calificación y aumentar la cantidad de años de condena para este hombre. ¿Cómo recibiste esta sentencia? Hola, buenas tardes. Disculpa. ¿Cómo lo recibí? Como increíblemente, porque yo siempre digo que como sociedad tendemos a pensar en que la justicia no existe. Y sí tenía mucha fe en la fiscal, en el trabajo de la fiscalía, en toda la gente que me acompañó en este proceso. Y sí tenía mis esperanzas. Me costó mucho al principio entender los tiempos de los años, por qué una pena eran tantos años, otro no, porque yo pasé un calvario de 23 años y él eran 18 años. Fue un poco como duro, pero lo entendí, que no existe a mí no existe quien me devuelva a los 23 años, pero era lo que correspondía para la ley, ¿no? Para la justicia. Y los de los 26 años fue como una mejor noticia todavía, como una mayor tranquilidad. Y bueno, con el fallo de los jueces, sorprendida y agradecida, ¿no?
Sí, recordemos que los jueces resolvieron por unanimidad, Nicolás Fopiani, Nicolás Vico Jimena y Rafael Coria, los 3 jueces que dictaron esta sentencia por unanimidad y realmente ejemplar, ¿no? Porque fueron aceptaron la calificación y la cantidad de años que había propuesto la Fiscalía porque consideraron que estaban debidamente probados todos los delitos que se le imputaron. Sí. Bueno, contanos, María Eugenia, cómo fueron estos años, hace 2 años que lograste salir de esa situación, cómo fue para vos volver a construirte como mujer, como persona, como mamá, con tu familia, cómo fue todo ese proceso. Y el proceso fue, digamos, en 2 años, yo considero que bueno, fue muy difícil, fue difícil reencontrarme con mi familia, con mi hijo, porque es un nene de 2 años y me encontré con un hombre de 25. Fue muy difícil para ellos poder entender lo que me tocó vivir todos estos años, porque no aparecía, porque no estaba mi hijo sobre todas las cosas. Y fue como ir enterándose de a poco hasta la parte final en la que se da el juicio, de todas cosas que yo trataba de contarlas muy por encima o no contarlas, siempre pensando en que cada cosa que contaba los dañaba, ¿no? Que cada cosa que contaba los hacía sufrir. Pero bueno, mi hijo, por ejemplo, presenció varias audiencias del juicio con un gran interés. Yo creo que por conocer la verdad de lo que no supo todos estos años. Y para mí era súper doloroso, pero digamos hasta le pedí ayuda a mi psicóloga, qué pensaba ella, y me dijo que mi hijo estaba en búsqueda de la verdad, que era un proceso que necesitaba hacer como un dolor sanador, ¿no? Claro. Y bueno, lo entendí y creo que obtener justicia nos ayudó. Gracias a Dios tengo una buena relación con mi hijo. Pudimos formar un buen vínculo con él. No estamos viviendo juntos, pero sí somos muy presentes el uno con el otro. Claro. Y logramos hasta esa comunicación en que te mirá y te entendés qué te pasa. Seguro, y, es un vínculo me alegra. que nunca se interrumpe, por más que haya pasado esta situación tan terrible, ¿no? Sí, y para 23 años uno pierde la esperanza por ahí. Yo a 23 años pensé a quién le decía mamá a mi hijo. Claro. Que mamá lo criaba, con quién estaba. Claro. Y gracias a Dios tuve una familia como muy inteligente, pensando también con la familia de su papá de los 2 lados, en buscar ayuda psicológica, en criar a ese nene con solo 2 años, muy sanamente, ¿no? Con la idea de que nadie sabía lo que pasó y que cuando apareciera su mamá, porque todos tenían fe que un día iba a aparecer la mamá, era la única persona que le podía contar por qué no estaba. Y yo eso la verdad que lo agradezco eternamente, ¿no? Sí, realmente es muy valioso por parte de la familia haber propiciado esta situación, ¿no? De enojo ni a lo mejor o algún otro sentimiento que podía llegar a interferir en su revinculación, ¿no? Así que sí, yo creo que todos trataron de ser inteligentes y pusieron ante todo a mi hijo, en que dentro de lo horrible que le tocaba vivir, sea todo lo más sano posible para su cabeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, María Eugenia, ¿cómo proyectás tu vida de ahora en adelante? Y mi vida la proyecto desde hace 2 años. Al principio me costaba mucho porque lo hablaba hasta con mi psicóloga. No soy la María Eugenia de 19 años que se llevó este desgraciado, y no soy la que volví. ¿Quién soy? ¿Entendés? Claro. Plantarme de vuelta en la vida y reencontrarme como persona fue muy difícil. Y bueno, para mí todo lo que pasa en mi vida es importante. Valoro mucho mi familia. En lo personal logré terminar la escuela secundaria, que para mí era una tarea pendiente, ¿no? Claro. Porque me quedé embarazada muy jovencita, en 4º año de secundaria, me faltaba terminar 5º, nunca tuve posibilidades. Claro. Así que el año pasado terminé la escuela, me recibí de masajista terapéutico, en este momento estoy estudiando mandatario del automotor. Dios quiera que siempre en la búsqueda de digamos, yo necesitaría sentirme autosuficiente. Claro. Necesitaría un trabajo estable.
creo que me ayudaría a desarrollarme como persona, ¿no? Seguro. Que me está costando mucho. Y después, como mamá, creo que no recupero los años, pero me siento una mamá, siento que tengo un hijo y creo que recuperé mi familia. Mi hermana, me enteré, por ejemplo, que tengo 2 sobrinos, los veo y los abrazo y los tengo lo más posible. Claro. Y bueno, vivo con mi mamá y qué sé yo. Dios quiera que la tenga muchos años, pero tenemos un buen vínculo de familia. Y se logró saber en familia un montón de cosas y entender dolorosamente un montón de cosas. Claro. Seguro. Eso es lo más importante, ¿no? Los vínculos familiares y sobre todo con tu hijo, ¿no? Que es el tiempo que no han podido compartir, puedan ahora empezar de nuevo y poder, si bien no se pueden volver los años atrás, como vos decías, sí se puede recuperar muchas cosas, ¿no? Bueno, Y hay que aprender a pensar de acá para adelante, claro. porque todo lo que sea de acá para atrás son torturas a la cabeza. Claro, seguro. Sí, sí, eso ¿Qué pasa? ya es como poder cerrar un capítulo, ¿no? Con esta condena es como poder cerrar ese círculo, ese capítulo oscuro de tu vida que te obligaron a vivir y bueno, comenzar de nuevo, ¿no? Ver otras posibilidades, ver otra forma de encarar la vida. ¿Qué le aconsejarías a mujeres que están pasando por una situación similar a la que vos pasaste o quienes estén sufriendo violencia de género? ¿Qué mensaje tenés para ellas? Y mi mensaje es tratar de anteponerse al miedo, una cosa que sería como un absurdo porque yo no pude 23 años. A mí el miedo me paralizó. Yo creo que no fue miedo, fue terror lo que viví. Y otra cosa es que confíen en la justicia, que confíen por mi caso, por ejemplo, mi hermana pidió ayuda al 144 y a mí me ha tocado que este tipo me golpee y me ponga el celular arriba de la mesa y me diga, y ahora llamar al 144 a ver en qué te ayudan. Entonces, con ese miedo también viene esa desconfianza, ese sentido de que uno tiene como mujer violentada, ¿no? Que no existe quien te ayude, que no tenés con quién hablar y que si te ayudan, ¿qué pasa? ¿Dónde termina todo eso? Y a mí como experiencia propia, me tocó, desde que mi hermana viene de la provincia de Rosario y me lleva a hacer la primera denuncia, que me trasladen a una casa que se llama Casa Amiga en Rosario, donde me dieron todo. Yo agradezco a cada una de las personas que trabaja ahí adentro, desde el más profesional hasta el guardia de seguridad, porque todos son una contención para la persona que vive todo esto, todos entienden lo que uno está viviendo. Cuando a veces uno piensa, yo a veces pensaba, ¿quién va a entender todo lo que yo vivo? ¿Quién puede entender todo lo que yo viví? Y me di cuenta que hay mucha gente que pasa por lo mismo y mucha gente que atiende a las personas que pasamos lo mismo. Claro. Y que no termina solamente ahí. Sí. A mí me ayudaron mucho desde lo que es Género Rosario, articularon con la provincia donde vivo ahora, vine a vivir a otro refugio donde estuve 2 meses, hasta que pude organizar un poco mi vida, de ver hasta dónde vivía. Y nunca me soltaron la mano. Y bueno, hasta hoy, el día del juicio, nadie me soltó la mano porque estuvieron presentes Género Rosario, Género de mi provincia, qué sé yo, Nación. Yo a mí me sorprendió la cantidad de gente apoyando, hasta de los movimientos de mujeres. Cómo había tanta gente para ocuparse de eso y la mujer que pasa por esto no se da cuenta. Me decías entonces, bueno, de cómo seguir, ¿no? con esta situación y los vínculos que habías retomado. Y bueno, el mensaje para quien esté pasando por esta situación. Y anteponerse al miedo y llamar por teléfono al 144, pedir ayuda, saber que no es imposible, saber que la ayuda existe, saber que no te dejan tirado, porque creo que me ha tocado vivir en refugios con mujeres, yo en mi caso no tenía chicos, pero gente que tiene 1, 2, 3, y que escuchar hablar, que pensaban que si se iban de la casa no tenían dónde ir ni quien los ayude. Me parece muy importante que también se ayude a las mujeres que pueden irse, que las revinculen con su familia, que digamos como que no sé si
un trabajo sería de los psicólogos, volver a armar ese vínculo familiar, que muchas veces la familia no entiende lo que está pasando, como le pasaba a mi familia, no entendía lo que estaba pasando, y eso ayudó un montón. Claro. Bueno, María Eugenia, no sé si te queda alguna reflexión final, algo más que quieras comentarnos. Y algo que quisiera comentarle, lo agradecida que estoy con todo este proceso del juicio, con haber obtenido justicia, con que por ahí siento que soy ingrata, si digo que se cumplió la justicia que me prometieron. Entonces me siento feliz de que como sociedad estamos cambiando, de que estamos avanzando, ¿no? Que las leyes de género están avanzando. Entonces sí, lo veo como algo esperanzador para que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Y bueno, agradecida con todo el mundo, como te decía, con todas las entidades, con la Fiscalía, porque valoro enormemente el trabajo de la Fiscalía y de su equipo. Y bueno, la humanidad con la que siempre me trataron, en todos lados. Bueno, María Eugenia, te agradezco infinitamente tu testimonio y haber compartido con nosotros este momento. Y bueno, desearte lo mejor de acá en adelante, que puedas realizar todos tus sueños y que puedas salir adelante con tu familia y bueno, renovada y con todo el mejor deseo de que tengas una vida plena de acá en adelante. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por difundir todo esto. Nos estamos bien. Nos vemos, gracias. Lo más de Iter Criminis, con un caso terrible de violencia de género. Cerramos hoy este episodio con la satisfacción de que haya podido llegar a una sentencia ejemplar este caso, como decía la fiscal, con una prueba contundente, con el relato de María Eugenia, contrarrestado con la prueba física que ha demostrado que todo lo que ella dijo ha sido real y ha ocurrido. Por lo tanto, se ha podido condenar a Oscar Racco a la pena de 26 años de prisión efectiva, sin posibilidad de pedir libertad condicional, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego. Y en 7 audiencias se ha podido resolver esta situación. El mensaje es que quienes estén pasando por una situación similar de violencia, de encierro, de vulneración de derechos de la mujer, tenga el valor y pueda llegar a tener el valor de hacer la denuncia, de salir, de contarlo, de encontrar el momento para poder salir de esa situación y salvar sus vidas. Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy de Iter Criminis y les agradecemos a todos los que están del otro lado y nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Muchas gracias.